Bien, Jonás, muy bien, gracias a Dios. Aquí esperando ya la reunión con toda la familia, el tiempo más hermoso del año, ¿verdad? Así es. Bueno, y vamos a tratar de mañana, le hablaba a Roger el día de ayer. Roger, ¿será que podemos hablar contigo para que nos cuentes lo que te ha pasado, verdad? Porque Roger tuvo un problema ahí en la retina y él tuvo una operación de los ojos. Entonces, ahorita lo que son las luces. Así anduvo usted una vez, ¿verdad? Cuando la operación de catarata fue. Sí, nada más que la mía no fue cirugía, fue implante a través de rayos láser. Ya. Es la gran diferencia. Ya, pero entonces a Roger también le hicieron algo, pero la luz siempre no deja Sí, de hasta la fecha todavía, sí. Y lagrimeando. Ahí. Exactamente. En esa etapa se encuentra Roger, entonces vamos a intentar mañana poder tener la oportunidad de que usted pregúntele al pastor, lo pueda ver y saber qué ha estado pasando en la vida de Roger, porque así nos preguntan y hemos dicho poco, pero bueno, por ahí la situación. Bueno, tiempos extraños. ¿Puedo tal vez antes de entrar en materia, sucedió algo ayer aquí en los Estados Unidos con la Corte Suprema de allá de Colorado, ¿verdad? Que sacó esta decisión de que sacar de la boleta de elecciones al señor expresidente Trump. Y entonces he estado viendo algunos programas de televisión donde veo mentes brillantes, abogados prominentes, brillantes, constitucionalistas, pero con ópticas muy diferentes en cuanto al mismo texto, en cuanto a la misma Constitución. Y entonces se me venía a la mente, doctor Armando, lo mismo me ha pasado en mi vida como cristiano y más desde que estoy en Enlace, hace 33 años que estoy aquí, como mentes brillantes ante la misma Constitución, que es la palabra de Dios que usted tiene, nuestra Constitución, la palabra de Dios que tiene usted al frente, podemos ver las cosas diferentes. Completamente. Poquito diferentes o muy diferentes. Entonces, mientras veía a estos hombres brillantes, la gran mayoría eran norteamericanos, o sea, digamos, hijos de los Estados Unidos, viendo cosas muy diferentes. Bueno, aquí cuando trata en la religión, en la doctrina, tenemos hijos de Dios, mentes brillantes, a veces también viendo las cosas muy diferentes, pero no nos quita de ser hijos de Dios. Claro. Ni a ellos los quita de ser hijos de Estados Unidos. Bien. ¿Verdad? Entonces creo que me trae paz, ¿verdad? El saber que no importa que veamos las cosas diferentes, mientras seamos hijos de Dios, Claro. podemos tener enfoques diferentes. No sé cómo la ve usted. Sí, decía el gran predicador inglés Charles Spurgeon que el horizonte de la verdad es tan extenso y tan grande que nadie puede apropiarse de toda la verdad. Por eso Dios le reveló a Jeremías algo, le reveló a Isaías algo. El ejemplo de Pablo nos damos cuenta que fue al único apóstol, fue al único a quien se le reveló el misterio del rapto de la iglesia. No se le reveló a Pedro, ni a Santiago, ni a ningún otro apóstol, ni a Juan, fue exactamente nada más al apóstol Pablo. Y él lo desarrolla en Efesios capítulo 3, 1 Corintios 15, y así es, ¿verdad? O sea, ningún ser humano puede tener toda la conceptualización de la verdad y de toda la filosofía y ver todos los ángulos. Todos somos seres humanos muy, muy limitados. Por eso nos necesitamos unos a otros. Bueno, esto que usted va a compartir con nosotros, hablando de Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, fue una experiencia espiritual que yo tuve en el año 1991. Muy raro que uno tenga una experiencia espiritual manejando, ¿verdad? Me puedo precisar el punto donde iba en la carretera, el semáforo que estaba haciendo. Yo estaba considerando seriamente si mejor salirme en aquel tiempo, Canal 23 en Costa Rica. Le estaba empezando a ayudar a mi papá. Él hablaba de un canal satelital y todo, y estábamos en las pequeñas, apenas las pequeñas de tanteo de inicio ahí en Costa Rica. Y me empecé a dar cuenta de esto que estamos hablando, de que dentro de la iglesia había muchas posiciones y veía como unos miembros de la junta directiva veían la cosa tan diferente que otros y otros criticaban a otros por esto y todo. Y yo decía, bueno, yo cuando empecé a trabajar con Canal 23, yo esperaba ataques del enemigo
esperaba ataques de la iglesia tradicional, pero nunca esperé ataques de los hermanos. Fue algo que, entonces yo seriamente pensaba, yo tenía un equipo de laboratorio de óptica para poner un laboratorio de óptica en Costa Rica, pensaba renunciar a ayudarle a mi papá y mejor irme y montar el laboratorio, que fue el plan con el que nos fuimos a Costa Rica. Y yo le decía, Señor, pero es que si no me dices quién tiene la verdad, entonces yo mejor me voy. Yo mejor me voy de Canal 23 porque esto no me gusta para nada, este pleito entre los pastores. Y no les digo que vi al Señor, no les digo que oí su voz, pero fue una impresión tan fuerte que la tengo hasta hoy. Él me dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, quien tiene al Señor es hijo de Dios. Y entonces, como Dios me está diciendo como tranquilo, usted queda tranquilo, si me tienen a mí, tienen la verdad. Así que de lo más no se preocupe, cualquier situación, oposición, enredo mental, lo que sea, pero si me tienen a mí, tienen la verdad. Y así que me gusta que en este último programa del año usted va a hablar sobre esto, precisamente, sobre es Jesús el camino de verdad. Así es. Sí, no cabe duda, ¿verdad?, que ¿quién puede negar el impactante, la entrada tan impactante, tan asombrosa, la increíble, impactante vida de Jesucristo en la historia humana? No solamente Jesucristo ha sido el hombre más revolucionario en cuanto a todos los sistemas filosóficos, morales, religiosos del mundo, sino que es el personaje en el que ahora, aunque sabemos que el 24 de diciembre no nació, pues el mundo aprovecha para poder celebrar el día de la Navidad. La palabra Navidad viene de latín, natividad, que significa nacimiento. Entonces la Navidad es el nacimiento del Hijo de Dios, que la historia representa a través de un pesebre, etcétera, etcétera. Pero ¿de quién otro personaje se recuerda su nacimiento? Pregúntale a alguien si se acuerda cuándo nació Mahoma, o Buda, o Zoroastro, Mahatma Gandhi, etcétera, etcétera. Nadie. Pero es un personaje tan impactante en la vida de Jesucristo que celebra la Navidad. Pero no solamente eso, sino que Jesucristo también divide la historia. Cuando contamos los años, ahorita estamos en el 2023, ¿desde cuándo estamos contando 2023? Desde el nacimiento de Cristo. Cristo es tan impactante que no solamente es su nacimiento, sino que la misma historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. No antes de Buda ni después de Buda, antes de Zoroastro, después de Zoroastro, antes de Mahoma. Es la historia dividida por la vida de Jesucristo. Y no solamente eso, llegamos también a su resurrección. Jesucristo es el único personaje también en la historia de quien se celebra su muerte, su nacimiento, su resurrección y lo impactante de su vida, ¿verdad?, que divide la historia. Así que, pues, ¿quién puede negar esto? Además, lo más importante que vamos a abordar en esta mañana con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo es que las enseñanzas de Jesucristo derriban todos los sistemas religiosos y filosóficos humanos, exponiéndolos como inadecuados para todas las necesidades humanas, falsos en sus fundamentos y peligrosos en sus tendencias. Uno de los principales propósitos de la Biblia es precisamente corregir la elevada opinión que el hombre tiene de sí mismo. Así que pues el hombre se cree poseedor de la sabiduría y por acá sale uno con un nombre y el otro con otro nombre y con otro sistema, ideas, pero cuando venimos a la Biblia y nos encontramos con la filosofía, con las verdades, con las palabras de Jesucristo, nos deja anonadados. Así que tenemos que estudiar detalladamente estas palabras de Jesucristo para que podamos comprender su profunda sabiduría y la revelación impresionante, profunda, eterna que trae a nuestros corazones cuando le tenemos en nuestra vida en la persona del Espíritu Santo. Hay un momento en la vida, bueno, en la historia, ¿verdad?, donde el Señor envía a Jesucristo para que Él pueda restaurar esa relación. O sea que podemos como cristianos estar seguros que definitivamente Él es el camino, ¿verdad? Quienes lo aceptan y aceptan este regalo precioso,
podemos entender claramente entonces que Él definitivamente cuando dijo que Él era el camino, Él sí es el camino. Exactamente, todo el ser humano, la Biblia nos revela, nacimos separados de Dios. En cuanto a que nuestros primeros padres en el huerto del Edén, es la narrativa que la Biblia nos ofrece. Dios crea al ser humano con libertad, con libre albedrío, no nos crea como robots. A los ángeles los crea también con una libertad de poder escoger rebelarse contra Él. Cuando alguien dice, bueno, es imposible rebelarse contra Dios, bueno, tenemos el ejemplo de Lucifer, el ejemplo de los primeros padres. Pero aquí lo importante es que el ser humano, desde el huerto del Edén hasta nuestros días, ha estado tratando de buscar la respuesta a tres preguntas importantes. Los que digan, bueno, pues es que la historia de Adán y Eva es fantasía, o es una alegoría, o es un cuento, etcétera, etcétera, se enfrentan con el problema de qué otro libro, qué otro personaje nos ofrece una respuesta para poder contestar de dónde viene el universo, cómo se originó el universo, quiénes somos nosotros y hacia dónde se dirige el ser humano. Son tres preguntas que ningún ser humano, ningún filósofo, ningún maestro religioso, ningún doctor en filosofía y letras, ninguna persona en ciencias políticas, ningún geólogo, ningún sociólogo nos puede contestar. ¿Por qué? Porque para contestar cómo se originó el universo, bueno, pues tendría que ser de carácter científico, y para que sea científico tiene que ser repetitivo. Entonces, como la ciencia se ve imposibilitada a demostrar el origen del universo, pues los científicos han inventado teorías, porque lo que oímos son puras teorías, como el Big Bang. Después, como la ciencia no sabe quiénes somos, bueno, también inventan, ¿verdad? Pues Freud trató de confrontar el problema humano de la psique, del problema mental, y comenzaron los psicólogos y psiquiatras a ponerle etiquetas. Si una persona tiene 2 o 3 maneras de comportarse diferente, ponle la etiqueta de esquizofrénico. Si una persona es miedosa y toda la gente, ponle la etiqueta de paranoico. Si una persona comienza a desviarse de sus pensamientos y se le considera anormal, pues ponle la etiqueta de psicópata, etcétera, etcétera. Entonces el ser humano se enfrenta con un dilema. No podemos saber quiénes somos. Tenemos que realmente entenderlo. El ser humano nunca podrá descubrir quiénes somos porque es demasiado profundo el corazón humano y la mente humana. Entonces tenía Dios el creador, porque solo el creador nos puede decir de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Jesucristo vino al mundo, nació en un pesebre, en una manera súper humilde, rodeado de animales, con su papá y con su mamá, bueno, con su padrastro y con su madre, y crece como un carpintero, y a través de esa vida tan sencilla, tan humilde, una persona tan rendida completamente a la voluntad de su padre, nos trae al mundo las respuestas que la ciencia, ni la filosofía, ni las religiones nos pueden contestar. Así que en el capítulo 14 de Juan, del Evangelio de Juan, encontramos estas palabras que son de las más profundas que podamos encontrar dentro de la misma literatura y la filosofía humana. Y cuando Jesucristo ve que los apóstoles están muy preocupados, estresados, porque pues ya eso los días antes de su crucifixión, y ya están más o menos deduciendo que Cristo se va a enfrentar a la muerte, Él lo anunció anteriormente, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado a los sacerdotes, a los fariseos, tiene que ser muerto, crucificado y resucitar a los 3 días. Entonces Jesús, percibiendo el estado mental de los discípulos, en Juan 14 les dice estas palabras: no se turbe vuestro corazón, si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Lo primero que Cristo aborda es: no permitan que ninguna circunstancia del mundo les quite la paz. No permitas que ni la caída del dólar, la caída del peso, la caída del petróleo, las guerras, la guerra de Gaza, la guerra de Ucrania, o tal vez se vislumbra una época nuclear en el mundo, no permitan que nada les quite la paz interior. Porque en cuanto perdemos la paz, perdemos la brújula. Esto es importantísimo. La paz está asociada con la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede revelarnos nada si nuestra mente está perturbada. Tenemos que mantener la paz. Tú guardarás en completa paz
aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice Isaías 26. Así que por eso es importantísimo fijarnos en las palabras detalladas de Cristo para poder percibir la profundidad con la que Él hablaba. No se turbe su corazón. Es el tiempo actualmente de la paz. Desgraciadamente es el único tiempo en el año, en la Navidad famosa, repito, que Cristo no nació el 24 de diciembre, es en la que todo el mundo, jingle bells y noche de paz, y como que ya la gente está más relajada, que todo el mundo se está regalando. Todo esto proviene de Dios, porque fue Dios el que dio a su Hijo. Él es el que inició el dar, la generosidad viene de Dios. De ahí viene el regalarnos, hacernos regalos unos a otros. Entonces, en esta época, pues se vislumbra un carácter espiritual en la gente y de tranquilidad, aparentemente, desde luego. Y Jesucristo dice a continuación, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. O sea, espérenme, tengan tranquilidad, tengan paz. El mundo va a estar convulsionado, el mundo van a tener aflicción, va a haber enfermedades, va a haber guerras, va a haber traiciones, va a haber persecución, pero manténganse tranquilos y calmados, porque voy al cielo a preparar un lugar para ustedes y voy a regresar. Y cuando yo regrese, los voy a tomar a mí mismo y me los voy a llevar a la casa, a las moradas, a los lugares que les he preparado. Y finalmente vienen las palabras más asombrosas que yo considero, y tal vez estas palabras fueron las que a mí el Espíritu Santo usó para convencerme, porque yo era muy escéptico, fui ateo, etcétera, etcétera, de que realmente Jesucristo era un personaje único. Y dice Juan 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy el camino. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos caminos. En Mateo capítulo 7, Jesucristo mencionó también que había caminos diferentes que el hombre iba a buscar. Y dice Mateo capítulo 7, versículo 13, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, escuchemos, Jesús dice que la mayoría de los seres humanos han escogido el camino de la búsqueda de los placeres, de la búsqueda del dinero, de la popularidad, de la fama, de puestos políticos, de destacar ante el mundo, pero son caminos equivocados que siempre traerán al ser humano al final de su vida una vaciedad, porque descubrirán que ni el dinero, ni la fama, ni la popularidad, ni el quererse hacer simpático con la gente va a satisfacer las necesidades más profundas del alma. Pero Jesús dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, porque Él es ese camino. Y muy pocos seres humanos, la minoría de los seres humanos, han entrado por esa puerta estrecha. Así que cuando Jesús dijo, yo soy el camino, nos estaba mostrando que no hay ningún otro camino, ni la religión, ni ninguna iglesia nos lleva a Dios, ni ningún sacrificio, ni los mejores asilos que hayamos construido, o orfanatorios para los niños. No importa lo que hagamos, esos caminos no llevan a Dios. Si tú no tienes a Jesucristo, aunque seas una persona benefactora y hayas ganado millones de pesos y hayas construido iglesias, ese camino no te va a llevar a Dios. Si no tienes a Jesús, el camino que tú estás tomando es un camino que tarde o temprano te llevará a la muerte. Wow. Puede ver al pie de pantalla ahí cómo usted puede descargar las notas de lo que está compartiendo con nosotros el doctor Armando Anducin. Entre al WhatsApp de Enlace y ahí usted puede descargar esas notas. De paso, si tiene alguna petición de oración o tiene alguna pregunta con respecto al Ministerio de Enlace, ahí creo que está todo lo que usted pueda necesitar, así que hágalo en este momento. Bueno, a la segunda cosa que él decía, Jesucristo dijo que Él es la verdad también. Muchos se preguntan que no hay verdad absoluta, que sí hay verdad absoluta. ¿Qué opina de esto, doctor? La segunda palabra de Jesús, vuelvo a insistir en esto y enfatizar esto, ¿verdad?
cuando examinamos las palabras de Jesucristo, tú que me escuchas, que te crees filósofo o doctorado en ciencias políticas o en filosofía, etcétera, etcétera, cuando leemos las palabras y las meditamos profundamente, es algo que trasciende nuestra capacidad de pensar si no tenemos al Espíritu Santo mostrándonos el significado de las palabras. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, y en segundo lugar, yo soy la verdad, eso fue lo que a mí me sacudió de los pies a la cabeza hace 49 años, que me convertí hace 49 años que soy cristiano. Y cuando oí esas palabras, pues yo había estudiado, siempre me ha gustado la filosofía, Platón, Aristóteles, Demóstenes, etcétera, etcétera. Y todos los filósofos de la época de oro de la filosofía, 200, 300 años antes de Cristo, durante casi el imperio griego, buscaban la verdad. ¿Qué es la verdad? Ninguno de ellos pudo declarar la verdad es esto. Porque dentro de la verdad o dentro del examen o el análisis de la verdad hay lo que es la verdad, el relativismo, ¿verdad? Y lo que es realmente el absolutismo. ¿Qué quiero decir? Bueno, hay personas que te dicen lo siguiente, bueno, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad. Entonces llegamos a una conclusión en la que no hay verdades absolutas. Y cuando llegamos a eso, pues llegamos a un mundo relativista donde imaginémonos, pues cada quien hace lo que le da la gana. El niño le dice a su papá, papá, tú me prohíbes fumar marihuana, pero sin embargo tú andas con otra mujer. Entonces tú eres un adúltero, papá. Entonces tu verdad es la inmoralidad. No tienes ninguna calificación moral ni ética para calificarme de drogadicto, porque para mí es verdad y para ti es verdad la inmoralidad. Así que nos encontramos cuando decimos eso, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad. O si yo soy homosexual, pues tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, y para mí el homosexual es completamente normal. Es cuando nos enfrentamos a la autodestrucción del ser humano, a mentes reprobadas. Y esta es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Entonces, durante todo el tiempo hemos buscado la verdad. Y Jesucristo nos dice, yo soy la verdad. Hace algún tiempo, en los 90s, estuve en una facultad en la universidad aquí en México, en la Ciudad de México, y me invitaron a una conferencia a la Facultad de Filosofía y Letras. Y les hice una pregunta entrando porque en ese tiempo, en los 80, 90, México, tanto la Universidad Autónoma de México como el Politécnico, que eran las más prestigiadas, el Tecnológico de Monterrey ya vino después, estaban llenas de ateos. Fue el tiempo de Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo en Francia. Y cuando les hice esta pregunta a los estudiantes, me estaban esperando, creían que yo era un padrecito o que era un cura y que les iba a hablar nada más de Dios, y abordé el tema de la filosofía bíblicamente. Y les hice a los estudiantes esta pregunta. ¿Qué es la verdad? ¿Me puede alguien definir de ustedes qué es la verdad? ¿O ustedes creen que los filósofos del siglo XX, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, Sam Harris, Carlos Sagan, etcétera, etcétera, son más grandes que los filósofos de la época de oro? O sea, ¿creen ustedes que la filosofía ha evolucionado? Y pues todos se quedaron callados, porque no hay ningún filósofo ateo, que fueron casi todos ateos del siglo XX, que se pueda comparar con los filósofos de la época de oro. Todos se quedaron callados. Y les dije, entonces la filosofía se halla todavía en pañales, porque nadie ha podido definir qué es la verdad. Y unos me dijeron lo que acabo de repetir, mencionar hace unos momentos. La verdad es una verdad para usted. Uno me contestó, yo tengo mis verdades. Entonces yo le contesté, mira, para que sea verdad, tiene que ser la palabra emuná en el hebreo, y la palabra letinos en el griego, que se tradujo como verdad, significa esto. La verdad tiene que ser algo que no está sujeto a un cambio. Por eso la ciencia no es verdad. Acuérdense, Jacques Cousteau, el oceanógrafo francés en los 40s, metió un aparato en el mar, pues aquí no hay sonido dentro del mar. Y puso en su bitácora, verdad científica, entre comillas, no se transmite el sonido debajo del mar. Pasaron 10 años, en 1955, se descubre otro aparato, se mete debajo del mar y se descubre que hasta las langostas tienen sonidos y las ostras también. Entonces la verdad que era 10 años antes deja de ser verdad. En la astronomía, ¿cuántos de ustedes en nuestra época, los 80s, 90s, se creía que Plutón era un planeta?
y estaba en los libros de astronomía. Pasó el tiempo y se descubrió que no llenaban las necesidades ni se podía clasificar para poder ser clasificado como un planeta. Y se borró ya de todo el libro de astronomía. Plutón ya no es un planeta. Y así yo podía seguir con tantos ejemplos. Entonces, para que sea verdad, tiene que ser algo permanente, tiene que ser algo que no está sujeto a cambio. Y Jesucristo nos dijo, yo vengo a decirles que yo soy la verdad, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es Dios el único que no tiene cambios, inestabilidad, ni tampoco incongruencias como los seres humanos. Y finalmente, Jesucristo demuestra algo mucho más profundo cuando dice que Él es la verdad. Se encuentra ante Poncio Pilatos, el gobernador, y Poncio Pilatos está discutiendo con él y buscando la manera de liberarlo. Y entonces el capítulo 18 de Juan, versículo 37, le dice Poncio Pilatos, escuchemos con atención lo que Jesús dice. Luego eres tú rey, y respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. He venido al mundo, he nacido en un pesebre, he crecido y voy a ser crucificado porque quiero que el mundo entienda y conozca qué es la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. O sea, no hay manera de conocer a la verdad si tú me escuchas, si no tienes a Cristo dentro de ti. Porque al entrar Jesucristo dentro de ti y venir tú a la Biblia, porque la palabra de Dios tiene la verdad, es la verdad, porque es Jesucristo, Él es la palabra hecha carne. En el principio fue el verbo fue hecho con Dios, el verbo era con Dios, Juan capítulo 1:1. Ahí descubres tú la verdad. Pero lo más importante y lo más interesante es lo siguiente. Cuando Jesús dice, yo soy el testigo de la verdad, he venido al mundo para la verdad, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y Jesucristo, dice la Biblia, cuando hubo dicho esto, salió otra vez y no quiso esperarse a que Jesucristo le contestara qué era la verdad. Aquí se llama la respuesta en silencio de Dios. Él huyó porque él tenía la verdad enfrente de él. Y Pilato no quiso, le pregunta y no quiere oír la respuesta y lo abandona a Jesucristo. Y esto es lo que se repite en el mundo continuamente. Las personas están buscando la verdad, pero no quieren oír a Jesucristo. No, después eso es religión y Cristo fue como el Che Guevara, un gran revolucionario, un gran maestro moral como Gandhi. Y esta es la clasificación que el mundo tiene. Pero ven, lee los evangelios, cierra tus ojos, dile a Dios, Señor, muéstrame la verdad. Si tú eres la verdad, Jesucristo, te necesito. Y entonces ten paciencia para escuchar a Jesucristo, que Él te diga por qué Él es la verdad. Usted en las notas que la gente puede descargar, yo los tengo aquí, dice, la mayoría de las verdades humanas dentro del campo de la ciencia y la filosofía han sido y son de carácter relativo, pues han cambiado a través del tiempo, como usted lo mencionó ahorita. Por ejemplo, ¿qué líder, libro religioso, religión o filosofía nos puede revelar de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos? Aquí en cuanto a libros, líderes o religiones. Claro. Otra vez, la misma pregunta, o sea, ¿quién es tu líder? Me encanta esta pregunta porque cuando me enfrento a estudiantes de universidad, le digo, en México se dice, ¿quién es tu gallito pinto? O sea, ¿quién es la persona que tú más admiras? El autor que más sigues, que más has leído. Carlos Marx, Hegel, Federico Engels, o Sigmund Freud, o algún autor del siglo XX, o Richard Dawkins. Dime quién es la persona que tú crees que te ha llenado más y que consideras lo más intelectual. ¿Quién de todos estos líderes? ¿Buda? ¿Mahoma? ¿Confucio? ¿Zoroastro? ¿Krishna? ¿El Dalai Lama? ¿Algún gurú? Tráelo. El que tú admires, tráelo. Y ponemos aquí a Cristo y ponemos aquí a tu líder o a las personas que más admiras. Y cuando examinamos las palabras de cada uno de ellos, vas a llegar a la conclusión de que no se puede, es incomparable lo que Jesucristo dijo. Y también, ¿cuál de todos los libros sagrados que tú has leído te puede revelar la verdad? ¿El Ramayana de los hindúes
o el Tripitaka de Buda, los Vedas, el Corán del Islam. Dime qué libro. Compáralo con la Biblia, por el amor de Dios. Y cuando tú los compares con la Biblia vas a encontrar que ninguno de los libros que se consideran sagrados contiene la verdad. Contienen opiniones de hombres. Ninguno dijo yo soy la verdad. Buda antes de morir dijo busquen la verdad a los discípulos. Ni Mahatma Gandhi, ni Ramayana, ni Zoroastro, ni Krishna, ni ningún gurú ha dicho yo soy la verdad. Y más que eso, lo ha tenido que demostrar resucitándolo de los muertos. ¿Y cuál de todas las religiones también contienen esta respuesta, verdad? El hinduismo, el islam, el catolicismo romano, la cienciología famosa o el budismo. Tú muéstrame de todas las religiones a quién puedes tú comparar o en quién puedes encontrar la verdad. Y de los filósofos, tráeme también a Platón, a Sócrates, a Demóstenes, Hipócrates. Y de los tiempos modernos, repito, Carlos Darwin, porque es la verdad de muchos, hemos llegado a creer que venimos de la amiba y como somos el resultado de una evolución. Freud, Engels, Marx, Friedrich Nietzsche, que envenenó las mentes de todos los pensadores del siglo XX para convertirlos en ateo, Carlos Sagan, Richard Dawkins. Busca libros, busca héroes, busca autores y nunca vas a encontrar absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque es lógico que dada la imperfección humana y el estado caído en que la Biblia nos revela que nos encontramos, no podemos encontrar ni el camino, ni la verdad, ni la vida, ni de nuestra propia identidad sin la ayuda de Dios. Y finalmente, esta es la razón por la cual Cristo, cuando viene al mundo, comienza a hablar en un idioma, en un lenguaje misterioso, que se llaman las parábolas. Entonces comienza Jesucristo, Mateo 13, pues el sembrador vino a sembrar, etcétera, etcétera. Todos conocemos esta parábola. Una cayó junto al camino entre espinas y otra cayó en buena tierra. Y todos se quedan estupefactos sin entender palabras tan sencillas. No son ningún lenguaje complicado ni tecnicismos. Que la semilla, las espinas, la lluvia, esas son las palabras de Cristo, pero se encontraban detrás de las palabras el misterio más grande de su personalidad. Y cuando termina de hablar las palabras, Mateo capítulo 13, agarra a sus discípulos y los pone aparte, porque toda la gente dijo, pues nos acaban de contar un cuento de Blancanieves o algo así parecido. Y les dice estas palabras a sus discípulos: a ustedes les he dado el conocer los misterios del reino de Dios. Y los misterios del reino de Dios se encuentran detrás de las palabras sencillas de Cristo, que si no tienes al Espíritu Santo crees que es un cuento, pero había tantas verdades detrás que después les explica qué significa el sembrador, que es él, la semilla, que es la palabra de Dios, el camino, las espinas, que es el estado del corazón, y esto no se podía diferenciar ni tampoco se podría deducir si no tuviéramos al Espíritu de Dios. Gracias a Dios que el apóstol Pablo en Efesios dice que Dios nos ha revelado el misterio de su voluntad, y su voluntad es que conozcamos la verdad. Oh. Bueno, y él termina mencionando la vida, ¿verdad? Porque siempre todo el mundo ha querido como descubrir o saber o aprender de dónde venimos, la vida como tal, dónde se inicia, y bueno, y él mencionó que él era la vida también. Y bueno, esto es increíble. Ojalá que tú estés ahorita gozando. Como yo cada vez comparto esto, me gozo tanto del Señor. Gracias por habernos revelado la verdad a través de tu Espíritu Santo. Dice 1 Corintios capítulo 2 que el hombre natural no conoce las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Como el Dalai Lama le dijo al Papa Juan Pablo II en los 90s, que Cristo había fracasado porque había sido una persona débil al haber escogido a pescadores en lugar de personas intelectuales. Luego el padre del ateísmo, Friedrich Nietzsche, el alemán que acabó loco en un psiquiátrico, dijo cuando a los 37 años comenzó a tener intentos de suicidio, Friedrich Nietzsche, pues repito, padre de todos los ateos, dijo Nietzsche, es que Jesucristo no puede ser un personaje al que yo me pueda adherir intelectualmente, porque Jesucristo fue un hombre manso
y humilde de corazón. Eso fue lo que dijo el padre del ateísmo, cuando la mansedumbre y la humildad fueron las características más grandes de Cristo. Pero ¿por qué Nietzsche expresó esto? Simplemente porque para Nietzsche la grandeza del ser humano era el fuerte, el valiente, el arrojado, porque para él el humilde, todo el mundo lo iba a pisotear. Tú tienes que ser orgulloso y tienes que defender tu posición y tienes que imponer tu ego. Es lo que Friedrich Nietzsche concluyó. Cristo era completamente lo contrario, simplemente porque Dios escoge lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo que para el mundo considera como humildad y como mansedumbre y tontería, esta es la sabiduría de Dios. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Así que cuando venimos a la tercera declaración de Jesús, yo soy el camino, la verdad, y en tercer lugar, la vida, ahí sí ya tenemos que fulminar completamente las neuronas de nuestro cerebro, nuestra capacidad intelectual, porque la pregunta que hacemos es, ¿qué es la vida? Y la vida, cuando venimos a la Biblia, nos muestra que ese hombre que nació en Belén, ahora el 24, que fue resucitado y que fue crucificado y muerto por ti y por mí, es la vida de los pajaritos, de los gusanos, de los animales, de todas personas. Y quiero leer las palabras de lo que el apóstol Juan pensó acerca de Jesús. En su primera carta de Juan, capítulo 1, oigamos con atención esto para terminar en cuanto a la vida de Jesús y la vida que somos nosotros o que tenemos nosotros. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, está dando su testimonio el apóstol Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, Juan comienza diciendo, con nuestros ojos, con nuestros oídos y con el tacto, tocamos, vimos y oímos la vida misma. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración! Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan ya reconoce cuando muere Cristo que ese hombre con el cual caminaron 3 años y medio, que lo vieron, comieron con él, lo oyeron y sus manos tocaron su cuerpo, como Tomás cuando resucitó toca la herida de su lanza y sus manos perforadas con los clavos, era la vida misma. Por eso Jesús termina diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y cualquiera que me sigue encontrará el perdón de sus pecados, la verdad, el camino y la vida eterna. Wow, qué lindo. Bueno, hay varias preguntas aquí. Por ejemplo, ¿en qué mes y año nació Jesús? ¿Por qué se dice que Jesús cumplió todas las profecías? Habla que si un judío se muere sin Cristo, que si él será salvo, y hay otras varias aquí que están entrando, pero creo que lo más importante ahorita, las personas que nos han estado escuchando y tal vez dicen, yo quiero a ese Jesucristo, yo quiero que él pueda entrar en mi corazón el día de hoy, y creo que no hay un mejor momento como este para, ahora que termina el año y todo, que puedan tomar esta importante decisión por Cristo. Claro, porque pues ahora está el debate, ¿verdad? Cristo no nació el 24 de diciembre y es una fiesta pagana y el árbol de Navidad, perdón, es un paganismo también, etcétera, etcétera. Y el otro día me encontré un muchacho de nuestra misma iglesia que comenzó a discutirme con estas cosas. Oiga, pero es que Cristo no nació el 24. Le dije, yo estoy de acuerdo contigo. Pero ¿sabes una cosa? El día de la independencia también es pagano. El día de tu cumpleaños también es pagano. Las monedas que traes ahí en la bolsa traen la efigie de Washington o la efigie de Benito Juárez aquí en México, etcétera, etcétera. También son paganas. Vivimos en un mundo pagano. Y cuando Dios dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, en Romanos capítulo 14, sino en gozo y paz del Espíritu Santo. Imaginemos ahora esta Navidad. A ver, Dios manda al arcángel Gabriel, ve y checa quién puso árbol de Navidad y le pones una tacha. Y el que no puso árbol de Navidad, le pones una palomita. O sea, imaginémonos que Dios nos juzga por eso. Cuando el reino de Dios no consiste en beber o en lo que comes, si te tatúas, si tienes el pelo largo, si tienes el vestido así, o largo o corto, por el amor de Dios ya crezcan.
Ya los corintios era el problema que tenían, la inmadurez espiritual. Entonces a Dios no le importa, ¿verdad? Lo que le importa es que tú tengas gozo, que tú tengas paz en tu vida. Y eso es lo que Dios busca en Navidad, en Año Nuevo, en enero, en febrero y durante todo el año. Entonces, Pablo escribe en Filipenses, gócense, gócense, gócense. Entonces, ¿qué te sirve? Yo no puse árbol, yo no puse esferas, y no celebro Navidad, y eres un Grinch, como dicen, Mr. Grinch, o sea, estás amargado, amargada, con la carota, con la jetota, no estás contento con tus hijos, ¿y de qué te sirve que no pusiste árbol, que no celebraste la Navidad, y por eso te va Dios a calificar como una persona espiritual? Por el amor de Dios, ya crezcamos en madurez espiritual. Así que tú puedes en esta Navidad, aunque tú celebres el nacimiento de Cristo, si no ha nacido en tu corazón, de nada sirve tampoco que la celebres. Lo puedes celebrar como una fiesta común, pero hay que celebrarlo no solamente con ello, sino saber que ya nació en tu corazón. Repite estas palabras y dile con todo tu corazón a Dios: Señor, perdona mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos y que a los 3 días resucitaste de entre los muertos. Creo que tu Hijo Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Yo necesito ahora cambiar mis caminos y caminar por el camino de Jesús. Necesito olvidar lo que eran 1000 verdades y comenzar a seguir la verdad de Jesús. Y ahora quiero tener en la hora de mi muerte la vida eterna, porque creo que tu Hijo es Jesucristo, la resurrección y la vida. Señor, entra a mi corazón como mi Dios, como mi Salvador, y quiero continuar en la corta vida que me queda, y sobre todo al morir, morir en paz, porque he creído que tú eres la verdad, el camino y la vida. Te doy gracias por tan grande sacrificio y tan grande amor en esa cruz por mi vida. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Estoy seguro que muchas personas han hecho esta invitación al Señor a venir a su corazón. Ahora hay mucho material que podemos tener acceso. Me gusta que en Enlace Plus es una aplicación que usted la puede bajar totalmente gratis. Pesa como, tal vez usted tiene una fotografía ahí, una imagen guardada, puede pesar la misma cantidad, no va a tomar mucho campo de su celular, mucha memoria, pero hay muchísimo material, hay cantidad de predicaciones, videos. Algo bonito están los evangelios ahí. Usted puede ver Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque están los evangelios dramatizados. Usted va a oír al Señor hablando y esto es precioso. Bájelo y empiece a ver cosas que van a edificar su vida en esta nueva etapa que será de bendición. Bueno, don Armando, hay muchas preguntas aquí. Bueno, ya usted medio contestó la de Luz Milena, ¿verdad? De Venezuela. ¿En qué mes y año nació Jesús? Sí, Jesús nació en septiembre, entre septiembre y octubre, que es lo que se pone en el calendario hebreo Tishri, y muere en Nisan, que es abril, marzo-abril de nuestro calendario. Por ahí, pero no se sabe con exactitud. Bueno, Armando de Costa Rica, ¿por qué se dice que Jesús cumplió todas las profecías? Bueno, las profecías respecto a él, porque solamente en el momento que estaba colgado en la cruz se cumplían 33 profecías. Acordémonos, por ejemplo, para no extendernos tanto, todo el capítulo 53 de Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, escondimos del rostro, fue menospreciado, fue humillado, cada quien se desvió como la oveja. Ahí hay más de 10 o 15 profecías que cumplió Cristo. Salmo 22. David escribe 1000 años antes de Cristo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sobre mi ropa echaron fuertes, mi corazón fue como la cera, me miran como toros de Basán. Ahí en el Salmo 22 había una barbaridad también de profecías cumplidas en Cristo. Él cumplió las profecías respecto a su vida, pero las demás profecías dadas a los apóstoles y a los profetas de los últimos tiempos ya son cumplidas por los apóstoles y por los seguidores de Jesucristo, que fueron sus discípulos y que después fueron los apóstoles. Así que cuando se dice que él cumplió todas las profecías, es claro y es importante definir las de su propia vida. Miranda desde Panamá, ¿qué pasa con las personas que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Serán ellas juzgadas diferente? Esta es una pregunta excelente pregunta, porque muchos se preguntan, bueno, ¿qué va a pasar con los budistas?
¿Qué va a pasar con los palestinos que nunca han hablado de los que no han hablado de Cristo, aunque hay cantidad de cristianos ahí en Gaza? ¿Qué va a pasar con los hindúes, etcétera, etcétera? Y la Biblia tiene una respuesta. En Romanos capítulo 2, versículo 12 en adelante, Romanos 2:12, dice: todos los que sin ley han pecado, la ley es la Biblia. O sea, todos los que han muerto sin estas leyes, sin este código de conducta en sus corazones, sin ley también van a perecer, o sea, van a morir y nunca conocieron la ley en la Biblia. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Somos nosotros. Hay dos tipos de personas: los que van a morir sin la ley de Dios y los que vamos a morir y conocimos y supimos y oímos la ley de Dios. Y a nosotros que hemos oído este libro, las palabras de este libro, nos van a juzgar. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí vamos bien. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos, o sea, solamente los que oyen. Yo oí la Biblia y fui a la iglesia y fui a un estudio bíblico, eso no te va a justificar. O sea, no basta oír las palabras de la Biblia, sino sabemos que tenemos que hacerla. Santiago escribe en capítulo 2 de Santiago, porque la fe sin obras es muerte. Entonces no basta estar oyendo y oyendo y oyendo si no practicas lo que tú has oído. Y dice el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, aquí podemos incorporar palestinos, budistas, mahometanos, hindúes, toda la gente que nunca oyó hablar de Cristo, hacen por naturaleza lo que es de la ley. O sea, tanto las tribus africanas como los mahometanos, como los hindúes, como los musulmanes, saben que matar es malo, que robar es malo, que el adulterio es malo, que entregar a su hija sin una responsabilidad de matrimonio es malo. Son cosas que ya están puestas por el Espíritu Santo dentro de todos los seres humanos. Hacen por naturaleza lo que es la ley. Y aunque estos no tengan ley, son ley para sí mismos. Escuchemos el versículo 15 de Romanos 2. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces vemos nosotros que aunque no son ley, muestran la ley de Dios en su conciencia. Concretamente, la respuesta es la siguiente: todas las personas que nunca oyeron hablar de Cristo, Dios los va a juzgar por su conciencia, y eso solamente lo sabe Dios. Por eso no podemos juzgar quién se irá al cielo, quién se irá al infierno. Dios conoce la conciencia. Y lo dice el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Por eso Jesús dijo: no juzguéis para que no seamos juzgados. Entonces, todas estas personas, Dios solamente sabe cuánta revelación, cuánta conciencia tuvieron de lo que Él ha escrito, porque la conciencia la traemos todos los seres humanos, y la forma como respondieron es como los va a juzgar Dios. Así que no nos preocupemos, no habrá nadie que se condene en el infierno que Dios no le atribuya el derecho y la justicia de haber muerto y separado de Él eternamente. Ok, Indira Mejía desde Colombia. ¿Es posible conciliar la ciencia con la Biblia? Es decir, hay eventos sobrenaturales que se hayan podido comprobar científicamente, como lo del Mar Rojo, cuando el tiempo se detuvo, etcétera, etcétera. Claro, recordemos que la palabra ciencia es la palabra gnosis en el griego, que significa conocimiento. Entonces, cuando estamos hablando del conocimiento, o sea, de la ciencia, hay un conocimiento científico y hay otro pseudocientífico. Ya hablamos anteriormente cómo Jacques Cousteau, el oceanógrafo francés, se equivocó al considerar científico que dentro del mar no se propagaba el sonido. Pero cantidad de cosas del conocimiento del ser humano han hecho que la Biblia sea resaltada. Rápidamente, en Daniel 12, capítulo 12 de Daniel, versículo 4, el conocimiento aumentará. Lo profetizó Daniel, y en el siglo XX se cumplió, porque nunca en todos los siglos el conocimiento había avanzado con la velocidad del siglo XX. Otro ejemplo, Apocalipsis capítulo 11, versículo 10 en adelante. Todos las tribus y toda la gente del mundo
verá en Jerusalén la muerte de los dos testigos. Pregunta, ¿cómo es posible que hace 2000 años la Biblia haya profetizado que llegaría un momento en que todo el mundo iba a ver el mismo evento, si en los 70s del siglo pasado el conocimiento que llevó al ser humano a poner satélites en el universo? Increíble. Entonces, gracias a los satélites que ahora circulan, la Biblia tenía razón. Por los satélites ahora sabemos que podemos ver el mismo evento, lo que está pasando en China, ahorita en México, en Roma, en Inglaterra, gracias a satélites de comunicación. La Biblia se adelantó, porque la Biblia es la historia escrita por adelantado. Son nada más pequeñísimos ejemplos. Ok. María Lozada desde México, ¿nos espera Jesús al otro lado de la muerte? Claro, si tú tienes a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, lo acabamos de ver. Yo soy el camino, voy a preparar lugar para ti, para que donde yo esté, es una promesa de Dios, como tú me recibiste como tu Salvador y tu Señor, y seguiste el camino que te indiqué, voy a regresar. Y cuando venga el arrebatamiento, desde Pentecostés hasta nuestros días, toda la iglesia será levantada para irnos con Jesús al cielo. Matías Pradeiro desde Argentina quiere saber cómo supo usted que debía seguir a Jesús y cómo saber cuando Dios nos habla. Bueno, ahorita ya contar mi testimonio ya queda muy poquito tiempo, ¿verdad? Pero creo que también en el enlace está mi testimonio. Yo a los 28 años pues estaba en una crisis existencial. 2 veces me intenté quitarme la vida, estaba desesperado, ya no sabía qué camino seguir. Cuando vino mi hermano me habló de Jesucristo y me dio precisamente a leer el Evangelio de Juan. Y me quedé en Juan 14:6 cuando vi que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso amo estas 3 palabras que describen la profundidad de la vida de Jesucristo y la indubitable, ¿verdad?, e inequívoca verdad de que Él es realmente Dios en la carne. Fue cuando yo consideré, y a las pocas semanas de leer esto, le pedí que entrara a mi corazón. Wow, bueno, es que hay varias aquí, estoy viendo cuál de todas estas escojo. Bueno, si un judío muere sin creer en Cristo, ¿será salvo? No, tan judíos como gentiles, como griegos, ¿verdad? Ahorita el cuerpo de Cristo lo forma la iglesia y estamos de todas las naciones del mundo, aún cuando Dios no ha terminado con Israel. Pero ahorita, si un judío se muere sin Cristo, se condena. Y cuando Cristo venga, también va a haber muchos judíos que no van a creer en Él, que van a seguir blasfemando que Él no es el Mesías, se van a condenar. Las únicas personas, tanto judíos como gentiles, que vamos a entrar al reino de Dios o el reino milenial después de la segunda venida, judíos, gentiles, repito, de todas las nacionales, son todas las personas que tienen a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Nos quedan un par de minutitos nada más y hay muchas preguntas aquí, pero bueno, viene un tiempo de celebración, muchas personas en Latinoamérica tienen libres, en Costa Rica casi que se paraliza el país ahora a partir de este fin de semana y no vienen a trabajar hasta por ahí del 8 de enero y así, entidades públicas y todo. ¿Qué consejo nos daría don Armando para estos días en todo, en cuanto a familia, en cuanto a finanzas, en cuanto a todo? Recordamos Hechos 1:8, ¿verdad? Los apóstoles le acaban de preguntar a Cristo, ¿restaurarás el reino? O sea, desde los profetas, Abraham, Isaac y Jacob y los patriarcas hasta los apóstoles, todo Israel siempre esperaba el cumplimiento del reino que Dios les prometió. En 2 Samuel capítulo 7, 1 Samuel 7 dice la Biblia que Dios le promete a David que levantaría de su semilla el Mesías que iba a venir y el reino que tiene que cumplirse, que es el reino milenial, sino cuál reino de Dios, es el reino mesiánico de Cristo. Así que ese reino es prometido y los apóstoles mueren, ¿verdad? No querían morir sin la pregunta y Cristo les dice, mira, no les voy a contestar cuándo va a venir el reino. ¿Por qué? Porque ya lo explica más adelante cuando viene el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, etcétera, etcétera, y en el Apocalipsis el apóstol Juan. Pero les dice, ¿verdad? Vendrá poder sobre ustedes cuando el Espíritu Santo entre en sus vidas y me serán testigos. ¿Qué consejo les doy? Nunca se nos olvide, somos testigos de Jesucristo. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz y testificamos de la verdad.
Ahora en Navidad va a haber personas, familiares, compañeros de trabajo. No pierdas la oportunidad, tal vez en la cena de Navidad. Les pido 5 minutos que me escuchen, párate y dales tu testimonio. Si no tienes un mensaje o una predicación, quiero contarles cómo recibí a Cristo y por qué creo que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Entonces, no perdamos la oportunidad de hablar de Jesús. Es la oportunidad más maravillosa, aprovechando estas fiestas que celebran el nacimiento de Jesús, que aunque sabemos no es el nacimiento de Jesús o el día en que Él nació, aprovechémoslo para dar testimonio de Él. Y no solamente en Navidad, sino todos los 365 días del año. Somos testigos del Hijo de Dios. Amén. Don Armando, agradecerle personalmente por un año de estar viniendo, el esfuerzo de venir casi todos los miércoles, por lo menos los miércoles que ha podido y ha estado en Dallas. De verdad, muchísimas gracias. Que Dios bendiga su vida, su familia. Gracias por acompañarnos, a usted por permitirnos estar en casa. Gracias. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, nuevamente en Aquí Entre Nos.